cualquier parte de Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí. Sí, te acerca la universidad para que vayas más allá. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí. Sí, para que puedas progresar y así llegar más lejos. Buenas tardes, apreciados estudiantes, bienvenidos a esta su quinta sesión. Estudiantes de practicados, vamos a compartir hoy una nueva sesión importante para ya quienes inician práctica la próxima semana. Me encuentro con la profe Marlita, quien nos acompaña hoy, igual que todas nuestras sesiones. Profe Marlita, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, profe Daisy, muy buenas tardes, queridos estudiantes de la Corporación Universitaria SECAR, bienvenidos a su quinta sesión. Les indicamos que ya está habilitado el foro para que puedan participar, importantísimo que en sus participaciones ahí porque quedan registradas y si quedan dudas, pues igual nosotras ingresamos y revisamos, y también por el WhatsApp, que el número es 321-452-4218, aparece ahí en pantalla, para que también tengan esos dos recursos para poder participar. Recordarles que únicamente el WhatsApp se puede utilizar durante el tiempo de la clase, porque pues posterior a esta vienen otras clases que no tienen nada que ver con nosotros y ustedes no pueden pues estar participando en esas otras horas aparte de esta sesión por el WhatsApp. Entonces la pregunta del foro ahorita la vamos a dar a conocer pues para que ustedes puedan participar activamente en el foro y también a través del WhatsApp. Listo. Profe, gracias. Bueno, entonces nuestro tema del día de hoy es el reconocimiento de la recolección de información. Entonces, pues hoy vamos precisamente a observar todos esos formatos que vamos a estar diligenciando en nuestros lugares de práctica durante el semestre. Nuestro propósito de la sesión pues precisamente es ese, que ustedes reconozcan estos formatos y su importancia, la importancia de la recolección de información en sus lugares de práctica. Entonces, ¿qué formatos vamos a manejar? La guía de observación, el plan de clase y el diario pedagógico. Entonces, ahorita vamos a ir observando uno a uno. Igual estos formatos ustedes ya los tienen en la plataforma y pues los van a ir diligenciando a medida que vaya su proceso de práctica. Asimismo, pues les aclaro que para este semestre los formatos han cambiado bastante, ya son unos formatos más elaborados, más precisos, más concisos, en los que ustedes van a dar cuenta de esos desarrollos que están llevando a cabo en su práctica 2. Listo, entonces la pregunta para el foro del día de hoy, que la encuentran en plataforma, y también para los que quieran y puedan participar por el WhatsApp, les recuerdo el número 321-452-4218. Nuestra pregunta es: ¿cuál considera usted que es la importancia de la recolección de información dentro de su práctica pedagógica? Es decir, esa recogida de información a través de la observación y a través de la interacción directa con esos agentes educativos, con esas personas que integran ese contexto educativo. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué es relevante? ¿Cuál es la importancia precisamente que eso tiene para su proceso de formación como profesional? Esa es nuestra pregunta del foro, entonces para que la puedan ir respondiendo también por el WhatsApp. ¿Cuál considera usted que es la importancia de la recolección de información dentro de su práctica pedagógica? Entonces acá tenemos que la recolección de información consiste en recopilar a través de la interacción, de una observación, también de la indagación, datos e información de carácter que sean relevantes y significativos dentro de un cierto contexto. En este caso, pues nuestro contexto es el contexto educativo. Asimismo, a medida que se va reuniendo estas informaciones y también al finalizarlas, se va trabajando con lo recolectado para convertirlo en conocimiento útil. Esto quiere decir que todo lo que nosotros estamos observando, que esos formatos que nosotros estamos diligenciando de manera consciente y de manera reflexiva, nos van a servir precisamente para nuestro conocimiento, para prepararnos, porque estamos en eso, en un proceso de preparación para ser docentes. Todo esto son conocimientos útiles que nos van a servir para esa nuestra formación. La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el investigador, en este caso por ustedes como practicantes, para desarrollar los sistemas de información.
Estos pueden ser entrevistas, encuestas, cuestionarios, la información. Entonces la observación, en nuestro caso, pues para la observación tenemos esa guía de observación y un diario de campo también. Todos estos instrumentos se aplican en un determinado momento. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros lo vamos a aplicar durante aproximadamente 10 semanas de práctica, es decir, durante el semestre allá en las instituciones educativas de práctica, con la finalidad de buscar información que será útil para nuestro proceso de formación. Como les decía ahorita, para este proceso académico que ustedes están llevando de profesionalización, que a futuro pues va a dar unos resultados muy productivos y muy bonitos. Tenemos entonces nuestro primer formato, que es nuestra guía de observación que vamos a llevar a las instituciones. Esta guía de observación se entrega una sola vez. Esta ya está subida en la plataforma. Para nuestro primer momento en la plataforma ustedes encuentran dentro de la práctica, de la viñeta de práctica, encuentran momento académico, primer momento académico y segundo momento académico. Las actividades de primer momento académico están allí ya ubicadas y algunas de segundo momento, pero ahorita nos interesa enfocarnos en primer momento, pues son nuestras fechas que va aproximadamente hasta Semana Santa ese primer momento. Entonces digamos que tienen hasta esta fecha para entregar esta guía de observación. Ya posterior les diré de diario de campo y de plan de clases qué fechas vamos a manejar para este primer momento. Bueno, entonces acá tenemos esta guía de observación para práctica 2. Es muy sencilla de manejar, entonces ustedes acá van a poner el nombre de la institución, obviamente primero la fecha, nombre de la institución, el nombre de la educadora titular o del docente titular, quien les esté supervisando su práctica, edad promedio de los niños. Entonces pues para práctica 2 ustedes saben que es un promedio más o menos de 2 a 3 años y en qué lugar se encuentran, o sea en qué grado. Aquí puede ser jardín. Nombre del estudiante SECAR, pues el nombre de ustedes como estudiantes. Acá entonces ustedes van a realizar un ejercicio de observación y análisis de esos docentes que ustedes observan allá en su práctica pedagógica y sus estudiantes, teniendo en cuenta los siguientes ítems. Entonces los ítems a tener en cuenta son estos. Acá van a tener ustedes dentro de su formato, este formato está en Word para que ustedes lo puedan bien sea diligenciar a computador, que es digamos lo ideal, pero sabemos que a algunos estudiantes se les dificulta el acceso a una impresión, a un computador y demás, pero pues obviamente lo tienen que imprimir para diligenciarlo a mano. Si lo van a diligenciar a mano, debe ser en una letra muy legible y en tinta negra para que sea más fácil su lectura. Y obviamente posteriormente ustedes si lo imprimen o lo guardan, si lo escanean y lo guardan en PDF para que ese formato no sea más fácil de llevar aquí dentro de la plataforma. Entonces, bueno, los ítems que tenemos acá es el trabajo que se desarrolla en el aula. Entonces aquí nos hacen preguntas, por ejemplo, para que nosotros observemos y aquí describamos en estos espacios. Entonces acá está, por ejemplo, la docente o el docente desarrolla un trabajo en el aula de corte tradicional o innovador, indique el porqué de su afirmación. Entonces yo puedo decir allí que ese docente tiene un enfoque tradicional porque de pronto maneja un modelo conductista, es muy estructurado en sus actividades, las estructura de pronto solamente él sin tener en cuenta las necesidades de los niños, o bueno, esas actividades ya están planeadas y de pronto es muy estructurado y no se sale de allí. O por el contrario, es un docente más innovador, más propositivo, de pronto utiliza otro modelo pedagógico, otras actividades, otros desarrollos que le da a su clase, a su entorno. Entonces, precisamente allí en las observaciones no es poner un sí o un no como respuesta o un algunas veces, no, es dar una argumentación de lo que yo estoy observando. Por ejemplo, procesos educativos formativos frente al desarrollo de sus dimensiones de desarrollo. Entonces ustedes saben las dimensiones del desarrollo de los niños, tenerlas en cuenta a la hora de estar observando. Aquí tenemos entonces observando el desarrollo
anteriormente en esta era al docente, aquí ya vamos a observar a los alumnos, vamos a observar a los niños y las niñas, entonces teniendo sus dimensiones, las dimensiones personal social, la dimensión corporal, la dimensión cognitiva, comunicativa, que ustedes muy bien pues ya las conocen a partir de otras asignaturas, y pues los que ya trabajan con primera infancia conocen de estas dimensiones. Entonces tienen precisamente estos ítems. Entonces de cada dimensión hay una serie de indicadores para observar, de los cuales aquí en la descripción yo voy a dar cuenta. Entonces, por ejemplo, en la dimensión personal social de los niños de 0 a 3 años, manifiesta sus preferencias en medio de experiencias de movimiento, exploración, percepción, entre otros. Entonces yo voy a observar el niño cómo está llevando a cabo este desempeño. Los niños en general, no se van a, ustedes se pueden centrar en un grupo de niños o en todos los niños, ustedes miran, pero ustedes van a dar cuenta de ese rango de edad de 0 a 3 años. Aquí tenemos entonces una dimensión corporal, entonces también hay una serie de ítems a tener en cuenta que ustedes van a ir observando, van a ir relacionando. Ustedes ya conocen esta serie de actividades que los niños desarrollan, estas destrezas que los niños tienen, pero digamos que ya nos vamos a enfocar tácitamente en una de ellas, cómo se están desarrollando y yo cómo las estoy observando, cómo las estoy percibiendo. Bueno, continuamos entonces acá en nuestra guía de observación, seguimos entonces con las dimensiones. Aquí entonces la dimensión comunicativa de los niños, igual, la misma edad estamos manejando de 0 a 3 años, preferiblemente que sea ustedes de 2 a 3 años en práctica 2. Aquí entonces pues todo lo relacionado con la comunicación de los niños, entre ellos, con los demás, cómo se está llevando ese proceso, la dimensión artística igualmente y la dimensión cognitiva. Entonces fijarnos precisamente en cada una de ellas y dar respuesta en esta, una respuesta argumentada, una respuesta que de verdad sea consciente cada estudiante de lo que está observando, y que al momento de su lectura nosotras las docentes digamos que bueno, o sea, prácticamente yo visualizo lo que ustedes están viendo allá en sus instituciones a partir de lo que ustedes argumentan y ponen en estas observaciones. Listo, y finalmente ustedes van a realizar una reflexión de media cuartilla sobre todo el proceso vivido en el aula después del análisis hecho en esta observación, teniendo como punto de referencia la formación integral. Entonces, es decir, todas esas dimensiones que trabajaron anteriormente. Entonces ustedes van a hacer una reflexión en torno a eso que observaron, a eso que vivieron, hacen, y obviamente eso ya es con sus palabras, bien redactado, bien argumentado, dando cuenta de ello. Profe Marlita, ¿tenemos participaciones en el foro? Sí, mi profe, claro que sí. En el foro no tanto, pero sí acá en el WhatsApp. Entonces ahí te mandan reportar asistencia desde Cimití, desde Santa Rosa del Sur, desde Antioquia, desde Nariño, están desde Córdoba también. Entonces vamos a leer dos participaciones puntuales sobre la pregunta. Gracias. Y dice Cristina Mueces de Ipiales, recolectar la información dentro de la práctica pedagógica es de gran importancia, pues gracias a esta base de datos el docente practicante puede identificar sus habilidades y dificultades, y por otra parte puede observar a los estudiantes y comenzar a conocerlos para poder aplicar estrategias de enseñanza y de solución a conflictos. Muy bien. Muy bien. Y nos escribe también Luz Neri Tolosa Iglesias de Cimití, es muy importante porque dependiendo de la información que tengamos de los niños y niñas nos ayudarán a realizar mejores actividades para el desarrollo integral de los niños. Entonces vamos en esas dos participaciones. Aquí hay otra, te digo, también nos reportan asistencia de San Pablo, y dice nuestra estudiante Yasmín Rocío Hernández que la importancia que tiene la información recopilada es que nos ayuda a plantear lo aprendido y a organizarse. Muy bien. Gracias. Muy bien, sigamos con nuestra participación. Los invitamos al foro, el foro está activo también, para que podamos dejar nuestras participaciones ahí. Apreciaciones, opiniones y demás. Bueno, continuamos entonces con nuestro segundo formato para diligenciar el plan de clases, junto al siguiente que vamos a ver, que es el diario de campo. Estos dos formatos ustedes los van a desarrollar durante 2 semanas. Y lo van a entregar precisamente cada 2 semanas, cada 15 días, el plan de clases y el diario de campo. La primera entrega de las 2 primeras semanas sería entre el 30 de marzo y el 2 de abril.
Los estudiantes que todavía no están autorizados para iniciar prácticas son los que no tienen ARL, pero eso lo vamos a tocar ahorita al finalizar la socialización de los formatos, entonces no se preocupen que ya vamos a hacer claridad precisamente en los estudiantes que no tienen ARL todavía y que no pueden iniciar práctica aún. No se me afanen porque todavía hay tiempo y todavía tenemos fechas. Profe, frente al formato de observación, si tienen tiempo de entregarlo hasta Semana Santa, pero lo tienen que realizar solamente las 2 primeras semanas, ¿cierto, mi profe? Sí, señora. Bueno, aquí vamos a ver entonces nuestro plan de clases. Entonces, este plan de clases, como su nombre lo dice, es planear precisamente un plan que yo tengo para unas clases. Entonces, este plan de clases va de la mano con el diario de campo. Lo que yo registre acá, en el diario de campo tengo que dar cuenta de lo que hay acá. En el diario de campo tiene que haber concordancia. Entonces, bueno, este plan de clases, la fecha, entonces los días en que lo realizaron, entonces pueden poner del 18 de, por ejemplo, es un ejemplo, del 18 de abril al 29, perdón, del 18 de marzo al 30 de marzo, supongamos que serían nuestras dos semanas. El curso, entonces, los niños con los que usted está desarrollando su práctica, las edades, unidad o tema a trabajar y los objetivos. Este objetivo entonces tiene que tener relación y tiene que ser el mismo del diario de campo. Entonces acá nos dan un ejemplo de cómo desarrollar bien un objetivo que inicia con un verbo. Ahí está toda la estructura que ustedes la ven, la van a tener en sus formatos. Obviamente ustedes cuando lo diligencien no van a dejar todo esto que ustedes ven en rojo, no lo van a dejar, ustedes lo borran porque esas son las instrucciones y los ejemplos ustedes borran y ya ahí diligencian su información. Entonces el ejemplo que nos dan acá del verbo es proponer actividades de lectura por medio del uso de cuentos digitales para desarrollar el lenguaje y la comprensión lectora de niños de la institución educativa Montessori. Y nuestros objetivos específicos que deben de dar cuenta de cómo yo voy a desarrollar mi objetivo general. Aquí el docente en formación es el nombre de ustedes. Y acá entonces, bueno, ya la estructura como tal, entonces acá vamos a tener las fechas, es decir, los días que ustedes van a desarrollar este plan de clases que debe dar cuenta de 2 semanas, es decir, estas fechas iría entonces acá en el ejemplo que les doy, del 18 de marzo al 30 de marzo, actividades a realizar, entonces acá qué actividades específicas se van a desarrollar en ese apoyo pedagógico que yo realizo. Entonces, lectura de cuentos, realizar dramatizaciones de los cuentos que se leyeron, utilizando, por ejemplo, títeres. Aprendizajes esperados, aquí se ubican los conceptos, conocimientos, habilidades, destrezas que se deben desarrollar en los niños a partir de las actividades realizadas. Les repito, este es un ejemplo. Los recursos, entonces, ¿qué elementos voy a utilizar yo para realizar esas actividades? Aquí en el ejemplo nos da material audiovisual, material didáctico, el computador, podemos poner acá los títeres también, si en el ejemplo de atrás, siguiendo el ejemplo de atrás. Y aspectos a evaluar, ustedes saben que todo proceso educativo en que tiene un carácter formativo es relevante la evaluación. Entonces, para saber en qué aspectos podemos mejorar, cuáles debemos potenciar, qué actividades fueron más motivadoras y importantes para los niños. Entonces acá el ejemplo, el proceso de desarrollo durante la clase favoreció no solo la concentración de los niños y niñas, sino los procesos de lenguaje, análisis y síntesis. Es un ejemplo que nos dan acá. Listo. Nuestra segunda página del plan de clases, entonces ya en la parte de acá, este cuadrito viene de la parte de atrás y acá van ustedes a diligenciar la bibliografía utilizada para la planeación de clases. De pronto se basaron en algún texto específico, en algún autor específico, alguna información o elementos que sacaron ustedes de internet, entonces lo van a diligenciar en este espacio. Y tareas preparatorias para la próxima semana, es decir, para las siguientes 2 semanas, qué actividades o qué tareas se ponen o se dejan ustedes mismas para desarrollar con los niños en las siguientes 2 semanas. Hasta ahí entonces nuestro plan de clase. Pasamos ahora entonces a nuestro diario de campo. Es así de sencillo, precisamente que tiene que haber concordancia con nuestro plan de clases.
Entonces nuestro diario pedagógico, aquí también lo vemos muy sencillo. Profe Marlita, ¿hay participación? Sí, profe, claro, hay una participación de Daisy Menco, y dice Daisy que la importancia que tiene hacer mis prácticas es aprender más y tener un conocimiento más avanzado sobre las características de los niños, y también poderle ayudar a sus inquietudes y resolver las preguntas que se presenten, dice Daisy. ¿Tienen inquietudes sobre lo de la afiliación de ARL, mi profe? Pero entonces ahorita después las solucionamos. Entonces es importante, bueno, en relación a la participación, que ustedes tengan en cuenta que estos formatos los van a ustedes también preparando a futuro, porque en las instituciones educativas, profe Marlita, nos solicitan como docentes y más trabajando con niños, como muchos protocolos, como el diligenciamiento de este formato específico para un solo niño, este para grupales, y aunque esta pues es una tarea para la universidad, ustedes también están aquí haciendo un ejercicio de escritura. Entonces es importante que ustedes sean claros, concisos, argumentativos en cada una de sus respuestas, porque asimismo esto los está formando también a ustedes en este diligenciamiento de formatos, también los está formando a ustedes como profesionales a futuro, porque ustedes se dan cuenta que en las instituciones educativas precisamente hay que llenar una serie también de formularios. Entonces digamos que también nos vamos volviendo un poco expertos en esto y en la redacción y en cómo llevamos a cabo un proceso, un diligenciamiento, y cómo lo que está en la práctica y cómo lo que está ahí en el aire lo plasmamos nosotros en unos contenidos, lo plasmamos nosotros en el papel. Bueno, entonces tenemos acá nuestro último formato, que es el formato del diario de campo, que como les decía debe tener concordancia con el plan de clases. Entonces este formato de diario de campo, igual acá entonces está para que ustedes anoten el nombre del estudiante, que son ustedes que están realizando su práctica, la institución educativa donde están realizando su práctica pedagógica. Entonces recuerden que para práctica 2 lo más cercano, digamos que a los niños que se encuentren entre las edades de 2 a 3 años, en CDI ustedes están desarrollando sus prácticas pedagógicas, en jardines infantiles públicos o privados también lo pueden hacer. Dice acá objetivo, entonces verbos que se pueden emplear en esos objetivos. Entonces mi objetivo del diario de campo tiene que tener concordancia con el objetivo del plan de clases. Entonces igual, verbo que utilice, implementar, aplicar, proponer. Estos son ejemplos también. Ustedes ahí borran esta sección para que ustedes puedan diligenciar, bien sea a mano, en la medida de lo posible tratemos de que sea computador diligenciamiento de estos formatos. Además que ustedes diligencian en computador, pueden borrar, pueden hacer las modificaciones que consideren, nos evitamos tachones y demás, es más factible hacerlo por computador, y además de ello pues a nosotros nos permite una revisión más práctica, más rápida de esos contenidos que ustedes plasman allí. Y también porque se les facilita a ustedes, tan pronto terminan de redactar su documento, pues lo pueden guardar de una vez en PDF para subirlo a la plataforma. O sea, se nos facilita todo si lo hacemos en computador, este tipo de formatos. Seguimos entonces con nuestros objetivos específicos, que los objetivos específicos deben dar cuenta de nuestro gran objetivo general, y que este objetivo específico pues debe dar soluciones y ayudar a responder mi objetivo general. Entonces también igual acá va un verbo, qué quiere hacer, cómo lo va a hacer, por medio o a partir de qué, para qué, y el ejemplo que nos proponen acá, que nos dan acá, es proponer actividades de lectura por medio del uso de cuentos digitales para desarrollar el lenguaje y la comprensión lectora de los niños, de las niñas en la institución educativa Montessori. Entonces, si se dan cuenta, es el mismo objetivo del plan de clases. ¿Por qué? Porque en este diario de campo yo voy a dar cuenta de ese plan de clases. Y acá la fecha, semana en la que realiza la práctica, también debe tener concordancia con nuestro plan de clases, es decir, el ejemplo que les daba anteriormente, del 18 de marzo al 30 de marzo. Aquí entonces tenemos lo primero que vamos a plasmar, tenemos que ser muy argumentativos, reflexiones pedagógicas. Ustedes se pueden basar en diversos autores, modelos pedagógicos, recuerden siempre referenciar esas fuentes de donde ustedes toman la información. Entonces acá el ejemplo que se nos da es al respecto. Entonces Tesanos
se pone el año entre paréntesis, destaca el papel de la reflexión en la construcción del saber pedagógico y señala que esta debe ser abordada desde de dos perspectivas. Primero, como una actividad mental psicológica del ser humano y segundo, como praxis social. El desarrollo de una enseñanza reflexiva implica abordar una teoría de la reflexión que considere el objetivo. Bueno, ese es nuestro ejemplo de la reflexión pedagógica que yo puedo estar llevando a cabo. Y en esta parte, logros obtenidos. Entonces, de eso que yo propuse en mi plan de clase, entonces, ¿qué logros se obtuvieron? Entonces, el ejemplo que se nos da acá es, los niños pronuncian palabras en inglés de forma natural y cotidiana. La dificultad observada, entonces un ejemplo, la dinámica de las actividades es muy repetitiva, algunos niños se cansan. Es importante utilizar la lúdica para generar mejores procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, todo esto que yo voy a plasmar en mi diario de campo, de dar cuenta de ese plan de clases y de cómo yo veo que se están llevando esos desarrollos en esa interacción de enseñanza-aprendizaje. Todos esos logros y esas dificultades que yo observo lo vamos a plasmar acá, bien redactado y bien conciso, igual a este lado. Ese es nuestro formato de diario de campo, para que ustedes lo tengan en cuenta. Este también está en la plataforma, se entrega cada 15 días. Nuestra primera fecha de entrega es entonces del 30 de marzo al 2 de abril. Ya las siguientes fechas a ustedes les van a seguir apareciendo en la plataforma. Listo, profe Marlita, ¿hay preguntas, comentarios? Mi profe, solamente pues están preocupadas por la ARL, las personas que no están afiliadas, que no aparecen todavía en el listado que tú enviaste y que pues están muy angustiadas porque enviaron la documentación. Entonces, si se inicia práctica ahorita, ellas dirán qué pasa con ese proceso si no pueden iniciar esta semana, ¿qué pasa? Listo, entonces vamos precisamente a dar esas claridades. Si esta semana, bueno, empecemos en orden. Precisamente se les colgó en un drive que ustedes tienen el link en la plataforma y yo les envié un correo general el día jueves a todos los estudiantes de todas las prácticas dándoles esta misma información donde ustedes deben tener claridad. Ustedes son entre práctica 1 y práctica 6, son más de 500 estudiantes. Nosotros empezamos a recibir la información del formulario de ARL desde el año pasado y digamos que el primer grupo de estudiantes que se fue para ARL o que enviamos para afiliación fueron más o menos 250 estudiantes que diligenciaron juicioso su formulario. Yo de ahí saco la información para llenar otro formato que nos pide la ARL y se envía a la persona encargada de hacer esas afiliaciones. Las afiliaciones no nos corresponden a nosotros, entonces digamos que estamos sujetos a la respuesta de esa persona. Nos enviaron ese primer paquete de esos aproximados 250 estudiantes, que son los que ustedes encuentran ahí en el link que les compartí 2 carpetas, en esa lista. ¿Qué van a hacer los estudiantes que aparecen en esa lista? Imprimen el certificado y la parte de la lista donde se encuentra su nombre, lo imprimen, lo tienen ahí y van a encontrar las cartas de presentación. Solamente están las cartas de presentación de los estudiantes que ya están afiliados. ¿Por qué? Porque son los únicos que se pueden presentar a institución educativa a iniciar su práctica. ¿Qué pasa con los que ya diligencié el formulario, profe, lo diligencié hace 15 días, hace 20 días, no tengo ARL todavía? No se preocupen, ya se envió un segundo paquete. Ese segundo paquete está en proceso. ¿Por qué? Lo que les digo, no depende de nosotros, sino precisamente de la persona encargada que pues me respondió esta semana, que me da respuesta a ese segundo grupo de afiliaciones la otra semana. Y ya los últimos, pues precisamente fueron los últimos que llenaron formulario. Digamos que esos chicos también llegarán en otra fecha con sus afiliaciones, junto con los estudiantes que uno hace la revisión de la información que ustedes suben a ese formulario. Y hay estudiantes que no están activos en la EPS o el certificado no corresponde a fechas actualizadas o hay un error en la digitación, etcétera. Esos estudiantes no están afiliados a la ARL. No están afiliados a la ARL, por ende,
pues no pueden iniciar prácticas, pero les pido un poco de paciencia porque uno tiene que revisar esos casos específicos. Les pedimos a ustedes nuevamente otra información, o que por favor me envíen ya de manera, ya no lo pueden subir al formulario, pero entonces me lo envían a mí al correo institucional, para poder hacer la revisión de que precisamente están afiliados a la EPS o tienen el SISBEN, cualquiera de las dos, pero pues sin eso ustedes no pueden estar afiliados a la ARL. Entonces, los que inician práctica ya la pueden iniciar, los que están ya afiliados y están en la lista pueden iniciar práctica el lunes. Los que no, pues vamos a tener una esperita, pero precisamente por eso es que nuestras actividades y nuestras tareas pues tienen unas fechas larguitas para que los que inician práctica después pues igual puedan desarrollar sus actividades y dar cuenta de esas actividades en Profe, que el primer plan de clase el plan de clase y el diario de campo tienen plazo, está la fecha del 30 de 2 semanas, se supone que de las 2 primeras semanas, pero yo inicié práctica en la segunda semana. No importa, hace su diario de campo de esos primeros días, de bien sea 3 días, 4 días, toda la semana o las 2 semanas que usted fue a práctica. Lo importante es que desarrolle esa tarea y la suba para que no se vaya a quedar atrasado. Listo, eso por un lado de los estudiantes que ya tienen afiliación, y de los que no, por favor tengan paciencia, que igual nosotros acá con lo que les digo, con las fechas y demás, estamos siendo muy correctos, porque sabemos que no todos van a empezar práctica a la misma fecha, pero pues es que ya tienen que empezar a hacer su práctica. Ojo, porque los estudiantes que no tienen ARL no pueden iniciar su práctica, no están autorizados para iniciar su práctica. Si usted inicia práctica, por ejemplo, el lunes y no tiene afiliación a ARL, pues no se le va a valer el tiempo que haga de práctica. Me dice, profe, pero es que yo fui la semana, tales días, y a mí me firmaron. Lo siento mucho, pero usted no tenía ARL, no le puedo valer esas horas de práctica. Listo, entonces ya una vez que ustedes estén afiliados, y los que ya están afiliados a la ARL, ¿hay preguntas por ahí, profe? No, profe, están juiciosos, están poniendo atención juiciosos. Si van teniendo preguntas, váyanme las haciendo, con eso aprovechamos el espacio para poderlas resolver. Entonces ya ustedes están afiliados a la ARL. Lo siguiente es precisamente, ya como descargaron el certificado que aparece en las carpetas que le compartí, y descargan, imprimen la lista donde aparece su nombre, van a la otra carpeta y ahí buscan, eso está por orden alfabético por los apellidos, entonces ustedes ahí buscan su carta de presentación, la imprimen, esa ya está personalizada con su número de documento y con su nombre completo y con mi firma. Desde la coordinación de práctica van esas cartas, entonces ustedes la imprimen, la van metiendo en una carpetica. Se van para plataforma, y en plataforma encuentran el acta de compromiso individual, que la deben imprimir, y la constancia de aceptación a estudiante de práctica, que es lo que aparece en pantalla. Entonces, esas tres por el momento: carta de presentación, acta de compromiso individual, constancia de aceptación al estudiante. La 3 y la 4 ustedes la imprimen y la diligencian en la institución educativa con el rector, con el coordinador, con su docente titular, porque ustedes tienen que poner ahí quién va en la constancia de aceptación de estudiante en práctica. Ahí ustedes, esos formatos los vimos al principio y ustedes ya los conocen de la práctica pasada. Ahí quién le va a supervisar su práctica pedagógica, en qué horarios y en qué fechas va a ir usted. Entonces, mis 80 horas de práctica las voy a desarrollar los días lunes, martes y jueves, supongamos, de 8 de la mañana a 11 de la mañana. Ahí son 3 horas diarias, son 9 horas. Ustedes en practicados pueden hacer mínimo 8 horas semanales, máximo 10 horas semanales. Ningún estudiante puede hacer, les repito, sus 80 horas de práctica en un solo mes, es decir, en 4 semanas. Ustedes tienen 10 semanas a partir del 18 para desarrollar su práctica pedagógica. Entonces, ningún estudiante lo puede hacer en 4 semanas. Por eso, la especificidad que va allí en la carta, esa especificación de máximo y mínimo de horas va especificada en la carta de presentación, acta de inicio y finalización de la práctica pedagógica. Entonces, les venía diciendo, imprimen acta de compromiso individual, imprimen constancia de aceptación a estudiante de práctica y la diligencian en la institución a mano, y esa va firmada también a mano
por el rector o por el coordinador de la institución educativa o por el docente titular. Allí consignan números de teléfono y correos electrónicos para poder estar en contacto con las instituciones, porque nosotros también le hacemos un seguimiento a las instituciones educativas. Entonces eso lo consignan a mano, firmas a mano, ya saben ustedes, luego escaneamos el documento y lo subimos en PDF a la plataforma. Estas dos actividades, estos dos documentos están como tareas. Recuerden que en la plataforma los que aparecen con lapicito son tareas, esas dos, a pesar de que no están en las actividades evaluativas, están arriba, están como tareas y son calificables, porque son obligatorias. Anudado a esto, ustedes van a presentar un currículo del estudiante que también lo encuentran en la plataforma, está habilitado. Para ese también hay un plazo para los que inician y para los que todavía no inician práctica, lo pueden ir diligenciando. Allí también encuentran ustedes las especificaciones de cómo deben desarrollar ese currículum del estudiante que ustedes en el semestre pasado ya lo hicieron. Recuerden que tienen que adjuntar su foto, datos personales, información de las prácticas anteriores, de estudios, etcétera, y hacer un perfil de ustedes que ya tienen que irse perfilando también como profesionales. Entonces también anexan ese currículo, anexan la planilla de control de asistencia en el lugar de práctica que ustedes también ya la saben manejar desde el semestre pasado. Yo hice esa revisión de sus planillas de asistencia y en la mayoría de los casos estuvo perfecta, que ustedes allí consignan desde qué horas hasta qué horas están, si hay una observación específica, qué días fueron, cuántas horas van acumuladas, que me den cuenta ya al finalizar mi práctica de 80 horas. La firma del estudiante y la firma del docente titular que le supervisa a ustedes su práctica. Ese formato también ustedes lo van imprimiendo, también se diligencia a mano, todas las firmas a mano, una firma por casilla, no es que yo haga una firma completa desde la casilla de abajo hasta la arriba, una firma por casilla. Asimismo, ustedes tienen que definir con el docente titular, con el rector, las horas en que ustedes van a estar de la práctica, que era lo que les mencionaba ahorita. ¿Hay preguntas hasta el momento? Y profe, los estudiantes pues están inquietos con el tema de las entregas de los diarios de campo y planes de clase. Entonces la profe decía que era cada 15 días, entonces esas entregas, ustedes acumulan lo de 2 semanas, por ejemplo esas 2 primeras semanas es la observación, entonces ustedes redactan su objetivo de la observación y distribuyen las actividades como está ahí. Entonces de pronto un día voy a observar un ítem de los que está ahí, otro grupo de ítems, y entonces ustedes se van organizando de acuerdo a eso el objetivo y toda la propuesta encaminada que ustedes reflexionen. Tienen tiempo de entregarlos sí hasta Semana Santa, pero lo deben elaborar en las 2 primeras semanas porque después vienen los diarios de campo y vienen otras actividades que tienen que cumplir en tiempos reales y no va a haber plazos para entregas posteriores. ¿Por qué? Ajá. Porque no vamos a dar plazo, porque ustedes en la institución educativa, ¿cierto? Mi profe dice, a ti te dicen, profe, necesitamos las notas para este día, profe, necesitamos el observador del estudiante para este día, profe, necesitamos para este, ustedes no van a decir, ay no, profe, otra semana de plazo, no. Por favor, señor rector. No te lo hacen, entonces tienen que acostumbrarse a ser cumplidas desde ahorita con todo el proceso. Y este semestre, ustedes que ya tienen la experiencia del año pasado, sabemos que de pronto el año pasado hubo dificultades para algunos estudiantes en el inicio de su práctica, hubo flexibilidad precisamente por eso, porque de pronto desde acá hubo algunos inconvenientes que pues se solucionaron con cada uno de nuestros estudiantes, pero ahorita la idea es iniciar organizados todos, muy acordes precisamente a las fechas y lo que nos dice la profe Marlita y nosotras dos como docentes de la práctica y yo como coordinadora, vamos a ser muy estrictas con las fechas de entrega. Profe, que me amplíe la fecha, que nos amplíe la fecha en plataforma, no. Y precisamente diario de campo y plan de clases, ustedes tienen 2 semanas para hacerlo, un tiempo muy prudente, y además que eso es una tarea que ustedes van diligenciando ahí en el lugar de práctica, lo van haciendo. Y ya los 4 días, que es del 30, siempre se va a dar 4 días, que es del 30 de abril al 2 de mayo, y después vendrán dentro de 15 días la siguiente fecha. En esos 4 días lo único que tienen que hacer ustedes es escanear el documento, subirlo a PDF o convertirlo a PDF y subirlo a la plataforma.
Más. Nos está preguntando los temas de los diarios del plan de clase. Los temas del plan de clase, inicialmente estas 2 primeras semanas va a ser observación. Después usted ya tiene que hablar con su profe de curso y le dice, bueno, profe, ¿cuál va a ser mi apoyo pedagógico? La profe te va a decir, bueno, apóyame en lectoescritura, ¿cierto, profe? Sí. Entonces tu planeación tiene que ir enfocada a suplir esa necesidad de la profe. Entonces así va a ser el la orden de ideas. planeación es de ustedes, no es de la docente Exacto, titular, muy ni bien, de profe. mi profe, es de ustedes, actividades que ustedes van a desarrollar precisamente porque ustedes les están brindando el espacio para que desarrollen esas actividades. Si van a tomar registro fotográfico, evidencias de video, etcétera, no olviden pedirnos o lo estaremos subiendo a la plataforma, un consentimiento informado que tiene que firmar los padres de familia porque estamos trabajando y estaríamos fotografiando a menores de edad, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, curarnos en salud, consentimiento informado. Hay estudiantes que dicen que les da mucho susto hacer el plan de clases, pero no se preocupen, No. porque la profe se los mostró y está Además, explicado sí. cosa a cosa. Además que ahí está explicadito todo paso a paso. La idea es que precisamente ustedes están en proceso de práctica, practiquen también hacer plan de clases, Claro. practiquen hacer guías de observación, practiquen hacer diarios de campo. Y ahí igual en el camino vamos corrigiendo. Si tienen alguna duda, antes que nada recuerden, ningún estudiante que no tenga RL no está autorizado para presentarse a la práctica pedagógica en institución. Cualquier pregunta, cualquier comentario, duda que ustedes tengan, por favor me escriben a mi correo institucional indicándome de qué prácticas son, porque yo tengo estudiantes de práctica 2, práctica 3 y práctica 6 y a veces es importante que ustedes anoten su número de documento, un número de teléfono y adicional a ello qué práctica pertenece para que sea más fácil ubicarlos a ustedes en una base de datos. Quedamos atentos a sus dudas si tienen por correo electrónico y nos estaremos viendo entonces dentro de 8 días. Estudiantes, muchas gracias y que tengan un resto de tarde muy agradable. Chao. Hasta luego, mis queridos estudiantes.